Hay un camino en la magia astrológica en la que une pues la parte, estas dos ciencias sagradas, la astrología y la magia. Pero en esta unión de los dos, en esta magia astrológica, de fondo debe y tiene que haber un aspecto devocional, porque uno de los primeros objetivos del mago astrólogo debe ser unirse con la mente superior, con la esencia, que primero sería uno de sus objetivos, pero después tendría que buscar con mayor ahínco la identificación con la única fuente de todo, el Creador, para que sus actividades, sus rituales mágico-astrológicos tengan pues esa fuerza que proviene de la unión del yug con el creador. El problema es cómo lograr esa unión y esta es precisamente una de las razones de ser de cómo las cosas han sido creadas en todo el universo y cómo es que en la magia astrológica se tiene que conectarse con esa creación, con el creador y con sus criaturas en todos los ámbitos y en todos los niveles del universo. Llamemos al practicante de la magia astrológica, a los verdaderos practicantes, un teurgo. El teurgo es aquella persona que tiene conciencia de sí y tiene conciencia de la unión con su creador. Entonces el teurgo, el mago astrólogo, utiliza estas ideas, estas formas, para poder invocar a la divinidad, cuyo cordón pertenece el mago o el teurgo en esta dirección con el creador. Porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, esta vía teúrgica, tiene mucho de contemplación, de meditación y de conexión a través de rituales, a través de invocaciones y evocaciones. De todas maneras, los teurgos, los magos astrólogos, completan la creación que inició el creador o el demiurgo. Participan de la obra creadora eterna de los dioses, que son las extensiones del creador. Se le llama así a las extensiones en la creación, se le llama dioses. Y a través de esta participación y conexión con estos dioses, que son extensiones del Dios creador, el teurgo se vuelve inmortal y divino. Incluso los símbolos que se usan, los materiales para la práctica de la teurgia, de la magia astrológica, cumple esa función. Y esto se aplica pues en las ofrendas rituales, en las meditaciones y en toda la parafernalia que se utiliza en la astrología y la magia. Y traten de imaginar y tomar conciencia de lo siguiente. Cuando se habla de la magia astrológica, no es algo que sencillamente se hace un ritual y nada más. Se tiene que comprender de que hay un cordón de una determinada deidad, es decir, hay una correspondencia y una analogía para una deidad específica. Y entendamos que las deidades, los dioses, son extensiones funcionales del creador. Este cordón de un semidios, de una deidad, tiene pues enlazado piedras, hierbas, frutas, animales, inciensos, colores, sellos, imágenes, poemas, cánticos, vibraciones musicales, etc. Es todo un cordón analógico, un poco arqueométrico. Incluso
el tiempo astrológico, que en sí adquiere pues una gran importancia en la práctica de la magia astrológica. Y cuando se hace el trabajo teúrgico, se tiene que elegir cuidadosamente el tiempo astrológico, o sea, sería la astrología leccional. Entonces, quien lo hace tiene que ser un astrólogo experimentado para saber cuidadosamente escoger el tiempo astrológico. Y esto se debe a que la correspondencia entre las figuras o configuraciones astrológicas y la naturaleza y el propósito del rito va a mejorar enormemente los efectos si se toma en cuenta el tiempo astrológico. Cuando hablamos de tiempo astrológico tenemos que ver al planeta y al signo, fundamentalmente, y su interrelación. En la práctica de la astrología mágica o de la magia astrológica, es bastante importante las configuraciones astrológicas que se presentan para ejecutar el rito y el ritual determinado. En cierta manera, la carta astrológica para la consagración de una conexión con una deidad, con un dios, con un planeta. Porque no solamente se tiene que observar al planeta, al dios, al arconte, al semidios, sino es toda una estructura que hay que estar observando y el tiempo más adecuado para tener la conexión. Porque un planeta transitando en el zodiaco no está solo, salvo que esté en domicilio y no tenga ningún aspecto angular con otros planetas, podríamos decir que está solitario, entre comillas. Pero no es así en la mayoría de los casos. Un planeta tiene múltiples conexiones por lazos, conexiones genéticas por dispositores y conexiones por asociación en un sector de la vida. Entonces, un planeta, un semidios, un arconte, un apu, de todas formas es una fuerza que hay que tomarla en su conjunto. Y para que se dé una consagración ritual en la magia astrológica necesitamos un estudio concienzudo del momento y del tiempo a elegir. Hay que tomar en cuenta que el teurgo, el mago astrólogo, no es un adorador de las estrellas. No. Lo que pasa es que él tiene que lograr la identificación suprema con esa parte del creador, con esa extensión del creador. Pero muy pocos lo logran. Muy pocos son los afortunados en que consiguen triunfar sin pasar por etapas intermedias, ya que las estrellas siempre han sido consideradas, o sea, los planetas, como mediadores entre el mundo de lo causal y el mundo de las causas y de los efectos. O sea, son mediadores que provocan un ajuste en ese mundo de la manifestación, causa y efecto. Entonces, aprender las técnicas para invocarlas a estas divinidades, a estos dioses, considerando sus asociaciones, puede ser de gran ayuda para el camino hacia la luz, siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos acercándonos a través de ese puente hacia el Creador. Entonces, comprendamos que la magia astrológica no lo puede hacer cualquiera, necesita requisitos, ser astrólogo, ser mago y hasta teurgo. Tiene un aspecto devocional y una mentalidad superior para poder hacer la conexión entre el cielo y la tierra. No es solamente utilizar una parafernalia y con eso llamar al Dios planeta y suceden los efectos. No, es toda una ciencia, la ciencia de la astrología como sistema